Agradezco mucho el que me hayan invitado a impartir este tema tan interesante, sobre todo tan actual, precisamente porque en el tema de la pandemia hemos visto una posición muy clara, muy definida, muy de liderazgo con respecto al farmacéutico y su participación para el tema del COVID y para informar, para dispensar y para estar en la parte de diagnóstico en un tema que nos ocupa todavía en este momento. El farmacéutico mexicano tiene una larga historia de más de 2000 años donde se encontraron algunos vestigios de cómo curaban o cómo trataban de controlar algún tipo de enfermedad cuando perdían la salud, y esto para cuando llega los españoles a México con Hernán Cortés, encontraban al médico, al farmacéutico, al recolector y al vendedor de plantas y hierbas en los diferentes mercados, como bien ven por ahí un dibujo en la parte inferior, y esto llama la atención mucho a Cortés, que incluso en las heridas de batalla, él manda decir al rey Carlos V: no manden farmacéuticos ni médicos porque acá los hay y muy buenos. Esto provocó que desde un principio se respetara pues el sistema de salud mexicano, que se tratara de incorporar estos elementos a la medicina conocida en Europa, y que se recolectara información a través del Códice de la Cruz Badiano, dentro de otros códices que persiste afortunadamente hasta la actualidad. Está celosamente resguardado para evitar que se deteriore más, pero ahí está la información respecto a lo que podríamos decir la farmacopea de los aztecas, y lo que estos a su vez recolectaron durante 2000 años de información, y por las cuales podemos poner evidencia que México y América en sí contribuyó mucho a la salud con el tema de diversas plantas. Hoy el farmacéutico es un profesional que tiene diversas responsabilidades. Sigue teniendo la responsabilidad de el tema de la fabricación, control del medicamento, pero actualmente además el farmacéutico busca garantizar que las personas tengan un beneficio terapéutico máximo del tratamiento farmacológico. Precisamente hasta el 2020, la Ley General de Salud le da la categoría de profesional de la salud cuando incluye que para el desarrollo de las actividades profesionales, específicamente en farmacias, se requiere el título. Esto nos da un aval increíble porque había diversos dilemas, que no es el foro, y que necesitamos pues esta directriz legal. Por otro lado, debemos de considerar que al farmacéutico, al participar en el tema de la salud o del bienestar que tiene que tener el paciente, también tenemos que considerar que cuando ese bienestar se pierde y que llegan las enfermedades y que el médico prescribe y el farmacéutico dispensa, también la propia enfermedad se puede estar causada por los medicamentos, es decir, la morbimortalidad que ejercen estos, sobre todo cuando no existe un uso racional, y que genera diversas patologías por el mismo uso de los medicamentos. Y ahí también hay una función importante del farmacéutico, como lo podemos ver en el tema del síndrome de Stevens-Johnson. El tema del uso racional precisamente es bastante importante para el desarrollo posterior de todo lo que va a ser la actividad del farmacéutico, ya que con este tema primero se trató de poner orden para que existieran los cuadros básicos
los medicamentos esenciales en cada una de las poblaciones y se atendiera a la mayoría de las enfermedades en lo general. Y este concepto de uso racional pues tiene que ver con diagnóstico correcto, con indicación correcta, con costo conveniente correcto, incluso con paciente intervalo y con la adherencia terapéutica correcta del paciente, porque si el paciente no tiene adherencia, se puede hacer no mucho en el tema del uso racional. Y también aquí el farmacéutico empieza a contribuir ampliamente para este uso racional. Actualmente la política farmacéutica mexicana habla de la racionalidad y de la seguridad y de la calidad del medicamento. Sin embargo, hay una serie de factores que contribuyen a que pueda darse o no el tema del uso racional del medicamento y que posteriormente pues también se desarrolle el tema de la atención farmacéutica, como serían políticas farmacéuticas convenientes, correctas, y algunos factores que inciden directamente en la irracionalidad. Por ejemplo, el uso de múltiples medicamentos para atender poblaciones adultos mayores, que se ha observado que se prescriben demasiados medicamentos. Muchos de estos medicamentos no están directamente apegados a criterios científicos, como podrían ser los criterios de Beers y Stop Start, y en ese sentido podríamos ir frenando la irracionalidad y en consecuencia los resultados negativos o los problemas relacionados a medicamentos. Pero no nada más es el tema sino hay una serie de factores. En México usamos además mucho la medicina tradicional. Tenemos un tema de automedicación muy fuerte, incluso autoprescripción, si lo quisiéramos particularizar, para medicamentos que requieren receta y para medicamentos de venta libre. Y además tenemos una grande influencia de pues, diferentes factores desde la propia familia, de lo que queremos entender de acuerdo a la información que existe y de cómo nos automedicamos. Y allí el farmacéutico tiene también un papel clave. Por otro lado, México se está convirtiendo en un país de adultos mayores. En un par de décadas seguramente vamos a ser cerca del 30 a 40% de adultos mayores y vamos a necesitar múltiples medicamentos. Y desde ahorita no está claro cómo hacer una política farmacéutica. Seguramente nos vamos a enfrentar a problemas de desabasto que los hemos tenido, los seguimos observando y que pues las recetas no se surten pues al 100%, sobre todo en las instituciones de salud pública. Y pues este es un tema también que contribuye a la irracionalidad y por lo tanto a la mortalidad, que si atendemos a diferentes publicaciones como las que ustedes están viendo en la pantalla, pues desde la publicación de la OMS, en donde habla de que en el mundo se recetan, se dispensan o se venden el 50% de forma inadecuada los medicamentos, pues ya tenemos un problema. El tema de la carencia de acceso a medicamentos esenciales sigue siendo un problema en muchos de los países, sobre todo en vías de desarrollo, y además la falta de información del medicamento que tienen los pacientes, que provoca falta de adherencia y que se usen de manera incorrecta. Además de que se debe de prescribir con guías clínicas, con directrices clínicas, y todavía es un tema pendiente y por lo tanto es un campo de oportunidad para que el farmacéutico siga abonando, que siga desde su propio trabajo, desde lo que la legislación le permite, pues haciendo lo propio para evitar todos estos datos de morbo y mortalidad, en donde en países como Estados Unidos se llega a situar como la sexta causa de muerte, donde existen miles de millones de dólares de pérdida y donde existen internaciones y problemas relacionados a medicamentos y reacciones adversas. Entonces, esto da la oportunidad, pues,
de hacer el trabajo del farmacéutico, que también se empezó a incorporar a partir de los 60 a la farmacia hospitalaria, en donde pues ha llegado a un grado de especialización que permite tener todo un desarrollo farmacéutico hospitalario con gran aceptación por la actividad propia del farmacéutico, llámese en el sistema de distribución de medicamentos dosis unitaria, que en nuestro país no es obligatorio, sería deseable, habría que seguir trabajando en este tema. La farmacia hospitalaria en nuestro país llega apenas recientemente. Nos tardamos cerca de 40 años en entender la importancia, sobre todo desde un punto de vista económico. Podemos disminuir costos, desde un punto de vista de seguridad podemos aumentar la seguridad, podemos hacer seguimientos farmacoterapéuticos, podemos hacer farmacia clínica, y en ese tema está el farmacéutico hospitalario mexicano en este momento, adaptándose pues a todos los grandes cambios que desde los 60s y desde los 90s, 80s en Europa, España se implementaron, hasta pues generar incluso una ley del medicamento e integrar completamente al farmacéutico en el equipo de salud. Y cabe decirlo pues que en nuestro país todavía esa integración no es completa, como lo podría ser el desarrollo de la farmacia hospitalaria en diferentes países del mundo. Este es un buen artículo en donde podemos observar precisamente qué es lo que prevalece en los diferentes países respecto al desarrollo de la farmacia hospitalaria. Hay países que tienen la farmacocinética, por ejemplo, para monitorización de fármacos como tema muy fuerte, para hacer ajuste de dosis y para evitar toxicidades y controlar los niveles de fármaco en el medicamento. En algunos otros el tema de dosis unitarias sigue siendo fuerte, y bueno, cada país tiene su propia particularidad. Este es todo un resumen, pero lo importante entonces es que también dentro de la farmacia hospitalaria ha pasado de la actividad del farmacéutico de una actividad dirigida directamente al medicamento, como sería la selección, preparación, almacenamiento, a una actividad en donde el farmacéutico es protagonista, busca mejorar la calidad de vida del paciente, trabaja también en equipo y busca el uso seguro, eficaz y eficiente, e incorpora el tema de la atención farmacéutica. La farmacia clínica, que se desarrolla precisamente en esta farmacia hospitalaria en la década de los 70, pues logró avances importantes, como el tema del seguimiento farmacoterapéutico, que se llega a consolidar con la atención farmacéutica a través de metodologías propuestas, como el método DADER actualmente, o los métodos anteriores que ahorita en una diapositiva vamos a observar. Respecto a la participación del farmacéutico para lograr la adherencia terapéutica, esta debe ser muy importante, porque si el médico en determinado momento tiene problemas por cuestiones de tiempo, en nuestro país es escasos 10 minutos para atender a un paciente en un sector salud saturado de pacientes, es difícil que dé toda la información, y entonces el farmacéutico tiene que entrar en el escenario para completar la información y para lograr la adherencia terapéutica. El problema de nuestro país es que, de acuerdo a datos de hace algunos 10 años, solamente el 30% de las farmacias tiene responsables sanitarios, y además personal directamente involucrado en el trato y cumplimiento con el propio paciente. Entonces todavía es un tema muy pendiente, pero deberíamos involucrarnos más en este sentido para lograr esa adherencia, ya que dependiendo de la adherencia que se logre, puede ser las tasas de mortalidad más altas o más bajas, como lo podemos ver aquí en estos datos. No me voy a entretener en explicar, porque quiero explicar todo el contexto, pero bueno, ahí está la información.
y podemos aquí observar como razones de incumplimiento, pues el no percibir, el no entender, el no comprender la información precisamente por falta de esta. En los 90 se da un parteaguas muy, muy interesante, muy importante, que precisamente por eso se desarrolla actualmente la farmacia como lo estamos observando, por la parte que señala Hepler y Strand en el sentido de que a pesar de los controles de la década de los 60, por el tema pues del otro parteaguas que es la talidomida, a pesar de generar controles con el tema del uso racional y otros grandes temas, se seguía dando mucha mortalidad, y que algo estaba pasando y que probablemente, de acuerdo a su hipótesis, pues sería el hecho de que no se le estaba dando un seguimiento farmacoterapéutico al paciente y nuestra práctica no estaba orientada precisamente a ese paciente. Cosa que un par de años después, a través del proyecto Minnesota, se comprueba que precisamente si atendemos las situaciones que marcaba Hepler, pues nos permiten mejorar precisamente toda esa calidad de vida, y el farmacéutico tiene nuevos propósitos, nuevos derroteros que lo debemos de tomar precisamente porque pues la farmacia también ha evolucionado y va a seguir evolucionando, y tenemos que subirnos a todos los temas, al tema de los medicamentos cada vez más especializados, con información cada vez más compleja, y que nosotros como especialistas del medicamento pues tendremos que ir resolviendo estos grandes puntos. Otros documentos importantes para llegar a lo que el farmacéutico es actualmente, pues parten desde la reunión de Nueva Delhi, Vancouver y Tokio, donde se generan información muy trascendental respecto a la actividad del farmacéutico en el autocuidado, en la atención farmacéutica, en su preparación, en su formación, pero además se empieza a delinear pues al nuevo farmacéutico, también y más dirigido al tema del paciente, sin olvidar el tema del medicamento, en donde el farmacéutico tiene también un papel muy trascendental. Precisamente en este desarrollo y en los consensos, en las reuniones que se tuvieron en España sobre la atención farmacéutica, se delinean estas actividades orientadas al medicamento y estas actividades orientadas al paciente. En cada una de ellas nosotros tenemos un rol, un papel que cumplir como farmacéuticos modernos y actuales. Y vamos a tratar de describir muy brevemente cada una de estas posiciones. Yo lo veo como un pentágono, la propuesta de atención farmacéutica de España, que finalmente en el 2013 nos la definen como la contribución del farmacéutico a la atención de las personas para optimizar el uso de medicamentos y mejorar el resultado de la salud. Esta definición pues parte desde una definición desde 1975, pero se ha ido puliendo, se ha ido mejorando hasta llegar al estado actual, y para España pues es un pentágono la atención farmacéutica. Entonces, por un lado está la dispensación, la indicación farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico, la educación sanitaria y la farmacovigilancia. La atención farmacéutica pues genera una serie de ventajas que contribuyen al uso seguro, racional y efectivo de los medicamentos, y esto ha sido la grande aportación que tenemos para mejorar el tema pues del medicamento y el paciente, tanto del paciente que requiere una optimización de la farmacoterapia, que la podemos obtener desde la farmacia clínica,
hasta los servicios propios de la atención farmacéutica. Precisamente la dispensación es todo un acto, debe ser profesional, es decir, un auxiliar de farmacia no puede hacer dispensación, hace entrega del medicamento, pero el farmacéutico es el habilitado legalmente para hacer un análisis concienzudo de la receta y de los contenidos de la misma e interpretarla y en todo caso detectar posibles problemas para poder oportunamente comunicarse con el médico y tomar una serie de decisiones respecto a lo que está incluido ahí. Porque una vez que el farmacéutico entrega el medicamento, después de este análisis, legalmente también pues llega a tener consecuencias. Por otro lado, dentro de este acto profesional está la indicación precisamente farmacéutica para el medicamento que es de venta libre. Algunos de los métodos de seguimiento farmacoterapéutico que se han estado implementando del desarrollo de la farmacia clínica, pues podemos verlos aquí. Sin embargo, me voy a detener un poquito más en el método DADER que se genera en España y que pues es un método simple que nos genera mucha información, que nos va a generar si un tratamiento tiene resultados negativos de la medicación y a qué se deben esos resultados, es decir, a los problemas relacionados a medicamentos, para precisamente hacer un ajuste correspondiente y de esta forma dar paso a la mejora de la calidad de vida del paciente, lo que proponía Hepler en un inicio. Algunos de los problemas relacionados a medicamentos que generan un resultado negativo de la medicación, pues aquí los observaron. Puede haber otros, además de las interacciones, de las duplicidades, de las dosis, que luego esto nosotros le vamos a llamar como la búsqueda de la idoneidad de la prescripción. El resultado negativo, pues es un resultado no adecuado al objetivo de la farmacoterapia y constituye un fallo en el uso del medicamento. Entonces hay que tener una cultura de prevención de estos resultados negativos y de estos problemas relacionados que pueden generar esos resultados negativos. Por otro lado, la indicación farmacéutica, como decíamos, es el acto profesional también para responsabilizarse en la selección de un medicamento que no necesita esa receta médica. Hay medicamentos de venta libre y el farmacéutico tiene que tener toda esa capacidad para decidir en qué momento puede entregar un medicamento o puede derivar a ese paciente con el médico para que atienda un síntoma que ya no va a ser tan menor, que ya va a ser un problema que el farmacéutico cree que es más complejo y antes de entregar el medicamento prefiere derivar en ese sentido de la responsabilidad. El tema de los medicamentos de venta libre no se va a terminar probablemente nunca, es parte en México son parte del grupo 5 y 6 de la Ley General de Salud, de la clasificación del artículo 226. Entonces hay que estar conscientes de que un paciente no se puede llevar ese medicamento sin esa información, sin esa revisión y asesoría del profesional farmacéutico. Por otro lado, y es un tema que vimos ahora con el COVID y dentro del pentágono que decíamos de la atención farmacéutica, pues está el tema de la educación sanitaria. Esta educación sanitaria va a prevenir y por otro lado va a evitar fallos en la efectividad de los tratamientos y fracasos terapéuticos. Cada vez la sociedad requiere un servicio especializado por parte de esta misma sociedad y el farmacéutico creo que también tiene que tener un énfasis muy, muy importante en la educación sanitaria de la comunidad. En el país
son escasos estos ejemplos, pero seguramente con este desarrollo que estamos observando, por un lado de la farmacia hospitalaria, podemos también estar incidiendo en la farmacia comunitaria para este gran tema. Dentro de ese pentágono de atención farmacéutica, pues la farmacovigilancia y tecnovigilancia no se escapan. El farmacéutico es parte del equipo de salud, tanto desde la industria farmacéutica como desde la propia farmacia, para hacer reportes correspondientes de eventos adversos, de sospechas de reacciones adversas o de reacciones adversas, para detectar, evaluar e incluso comprender qué está sucediendo a través del uso, pues, de los diferentes algoritmos. En nuestra legislación está la norma 220, en donde se puede clasificar todas estas sospechas o RAM desde el punto de vista de calidad de información o desde la gravedad de la información, o incluso desde la plataforma de los algoritmos de la OMS o de otros algoritmos como el algoritmo de Naranjo, que ya no está directamente implícito ahí escrito en la norma, pero que nos da la oportunidad de posiblemente aplicar, y lo mismo para los dispositivos médicos a través de su propia norma. Dentro también del sistema de utilización de medicamentos o cadena del medicamento, nosotros participamos en algunos procesos muy específicos, como es el de la selección y el de la validación y dispensación, como ya lo comenté, del medicamento, pero también en la parte del seguimiento. En la parte del seguimiento deberíamos de ser todos los miembros del equipo de salud. En la parte de selección, a través de los comités, donde el farmacéutico pues juega un papel preponderante, por ejemplo, el de secretario de un comité de un COFAD o de farmacia y terapéutica. Entonces, dentro de los criterios de selección de un medicamento, ya sea para un sistema de salud o para un centro sanitario, los criterios son siempre los mismos: buscar eficacia, seguridad, conveniencia y costo, en este orden. Sobre todo los dos primeros son primarios, y tenemos que seleccionar al medicamento conveniente para evitarnos diferentes problemáticas derivadas pues de una inseguridad o una ineficacia o una no conveniencia o costos altos. Estos procesos de selección deben ser continuos, multidisciplinarios. En el proceso de selección debemos de considerar los niveles de evidencia para toda esa información que se tenga que tener para buscar cuál es el medicamento más eficaz, o si ese medicamento tiene la misma eficacia que los que ya tenemos en nuestra área, en nuestro hospital o nuestro servicio. Y el nivel de evidencia va desde una opinión de expertos, que no necesariamente es una evidencia clara, hasta pasar por los ensayos clínicos y los metaanálisis, que son los niveles máximos de evidencia, donde podemos definir si ese medicamento tiene esa alta eficacia para cierto padecimiento. Ahora, no es lo mismo tener una eficacia que tener una efectividad o una eficiencia. Todavía tiene que aterrizar ese medicamento una vez seleccionado para estar dentro, por ejemplo, de un cuadro clínico, un cuadro básico de medicamentos, o en la población en general. Tiene todavía que demostrar pues que la población lo puede comprar, por un lado, y por otro lado, pues que no tiene repercusiones importantes respecto a la seguridad, porque recuerden que los ensayos clínicos son hechos en condiciones muy idealizadas, en donde van de acuerdo a un rango de edad, de acuerdo a un rango de peso, de acuerdo a no otras patologías, no otros medicamentos. En todo es muy idealizado, y no es hasta que sale al mercado que pues el medicamento puede generar los diversos problemas que hemos observado y que provocan el retiro del medicamento del mercado, precisamente por temas de seguridad. Hay que reducir al máximo los errores
y garantizar que si estos ocurren no alcancen, no lleguen a tener consecuencias negativas en los pacientes. Por lo tanto, tenemos que diseñar, y eso es parte también de la actividad del farmacéutico, sistemas de utilización a prueba de errores. Un error es algo así, en resumen, que se pudo prevenir y no se previno. Por otro lado, comentando al principio de los servicios farmacéuticos hospitalarios, en donde también el profesional farmacéutico forma parte de las actividades y por lo tanto tiene un rol específico, por ejemplo, en la conciliación, en la idoneidad, en la elaboración del perfil farmacoterapéutico, en las unidades y comités de farmacovigilancia y en las fuentes de información de medicamentos. Entonces, la conciliación es un tema que se da y que debe ser importante durante ciertos procesos, como el inicio y pase a sala quirúrgica o cambio de sala de ubicación. Siempre verificar como farmacéuticos que el medicamento que tiene el paciente es el conveniente y el correcto de acuerdo a indicaciones previas, y verificar el por qué existen esos cambios para evitar duplicidades e interacciones y todo lo que esto conlleva. Entonces, hay procesos de conciliación que se deben de dar de manera emergente, sobre todo si un paciente es admitido a una sala a un hospital y lleva ya una medicación previa. Hay que verificar que esa medicación tenga una continuidad, o en todo caso hay que buscar la explicación del por qué puede ya no estar el mismo medicamento para el control, sobre todo de enfermedades crónicas de ese paciente, y dejarlo muy, muy claro para tener pues una conciliación y evitar lo que se conoce como discrepancias. Por otro lado, pues una de las actividades fuertes es la validación que mencionábamos en la cadena de utilización de los medicamentos, que es el proceso de revisar la prescripción para evaluar la idoneidad del fármaco. Y esa idoneidad se revisa a través de tener clara la dosis que se va a suministrar al paciente, la frecuencia y la vía de administración, evitar duplicaciones terapéuticas, tener claro también a través del perfil farmacoterapéutico o de la historia clínica, si hay una historia de alergias o sensibilidades, si puede haber interacciones reales o potenciales entre medicamento, alimento, o medicamento parámetro de laboratorio clínico, ya que las modificaciones a los resultados de un análisis de laboratorio clínico pueden generar problemas, como lo vamos a ver en una diapositiva adelante, y generar diagnósticos incorrectos y gastos innecesarios. Además de tener en cuenta la información fisiológica precisamente para ver la determinación de esa dosis con respecto al peso o con respecto a otros parámetros como superficie corporal, y además de indicaciones o contraindicaciones muy específicas. Por lo tanto, la idoneidad, como comentábamos, pues tiene que ver con todos estos parámetros. Es realizada por el profesional farmacéutico, se debe hacer antes de la dispensación del medicamento, y se deben de aclarar cualquier duda, cualquier error de medicación y cualquier problema relacionado al uso de medicamentos que podamos detectar de manera preventiva para que sea una posterior dispensación pues conveniente y confiable. En el tema de las interacciones, pues tendríamos que tener todo un tema relacionado a las interacciones. Están las interacciones medicamento-medicamento, que pueden ser farmacocinéticas, es decir, a nivel del sistema de absorción, a nivel del sistema de distribución, a nivel del sistema
de biotransformación y de eliminación, o las interacciones a nivel farmacodinámico. Todas estas interacciones pues están señaladas en diferentes documentos, algunos tienen más información que otros, y precisamente este es un muy buen artículo, calidad estructural de las bases de datos de interacciones, en donde pues nos señalan las ventajas, las desventajas, las características, los costos de las diferentes bases de datos para tratar de buscar una posible interacción. Entonces, cuando no la encontramos en alguna de las bases de datos o libros que tenemos acceso, es importante señalar que debemos decir no, no debemos decir más bien, no hay interacciones. Debemos decir, en las fuentes consultadas no se encontraron tales interacciones, porque posiblemente hay otras fuentes de difícil acceso, o además fuentes, más bien información nueva, que ya no estén en fuentes secundarias ni en fuentes terciarias, como serían los libros o las bases de datos, y que estén en fuentes primarias, como serían los artículos. Entonces, siempre hay que estar buscando información y actualizando, sobre todo para los medicamentos que normalmente se manejan desde nuestra farmacia. Y por otro lado, pues está algo que también el paciente carece muchas veces de información desde la prescripción, la interacción con los alimentos. Los alimentos pueden causar un fracaso terapéutico precisamente por el tipo de interacción que pueda generarse. El captopril, por ejemplo, con alimentos se reduce su velocidad y por lo tanto también su cantidad de absorción. Por lo tanto, los niveles no llegan a ser los niveles adecuados y por lo tanto es posible que no haya un control efectivo de la hipertensión, y es el caso también de otros antihipertensivos. Dentro del mundo de los antihipertensivos, pues hay artículos que nos hablan de que a pesar de que tratamos de controlar la hipertensión, pues hay muchos problemas de morbimortalidad por posiblemente también el uso no adecuado, no conveniente, no siguen una secuencia clínica, una guía clínica respecto a los tratamientos, y además de modificar estilos de vida, que es muy importante. Entonces, como podemos ver, pues no es un listado amplio, simplemente es para observar cómo los alimentos pueden llegar a tener esa influencia, y tanto, sobre todo en la farmacocinética del fármaco. Respecto a las interferencias, pues cuando hay un medicamento que interfiere sobre una prueba de diagnóstico clínico, a veces en los laboratorios se dice pues 1 o 2 días sin medicamento, pero también esa es una parte que hay que evaluar, porque es sin medicamento, ¿no? ¿Por qué quitarle un tratamiento a un paciente? Se supone que las metodologías analíticas cada vez son más robustas, tienen una mayor validez, una mayor exactitud y precisión, pero aún así siguen existiendo problemas con las interferencias. Lo que nos pueden generar es, una vez que reportamos desde el laboratorio clínico, que es otro de los roles del farmacéutico, reportamos, al médico le genera una confusión para el diagnóstico, por lo tanto puede diagnosticar erróneamente, generar un tratamiento incorrecto, y en todo caso solicitar la medición de otros parámetros, y esto pues llega a tener un costo alto para el propio sistema de salud o para el paciente. En el tema del perfil farmacoterapéutico, pues el farmacéutico debe completar ese perfil a través de la propia historia clínica del paciente. Conviene hacer ese registro de información adicional. Aquí vemos un ejemplo de formato de perfil farmacoterapéutico, porque una vez que tenemos este formato, nosotros diariamente tendríamos que estarles dando seguimiento al tratamiento y detectando posibles problemas, y aclarando dudas de manera diaria con el médico. Además, están las funciones del Comité de Farmacia Terapéutica, donde también podríamos tener esa participación fuerte. Como ya lo decíamos, en nuestro país
se acaba de aprobar después de 50 años de tener un cuadro básico de medicamentos, que podríamos decir que es el listado de medicamentos esenciales, a un compendio nacional de insumos para la salud, para hacer más dinámico el movimiento de los medicamentos del cuadro básico, que no tenían un movimiento tan claro, tan rápido. Es decir, había medicamentos que podrían o deberían ya no estar, y había medicamentos que deberían de estar y ya no estaban. Entonces, a partir de hace un par de años se legisla para generar pues el Compendio Nacional de Insumos para la Salud en nuestro país. Por otro lado, también el farmacéutico, como especialista del medicamento, pues trabaja donde existen los centros de información de medicamentos para suministrar información objetiva. Estos centros de información tratan de informar con juicios de valor, con información científica, que permita tratar de resolver las diferentes dudas, tanto de un equipo de salud como de propios colegas o de pacientes que pudieran tener dudas respecto a los tratamientos. Y para ser especialista, pues se requiere, además del conocimiento propio de la farmacología, el conocimiento de la fisiopatología y el manejo de fuentes de información y técnicas de comunicación. Y también pues es un rol importante del farmacéutico. En nuestro país existen pocos centros de información de medicamentos, a pesar de que Estados Unidos y Europa, España tienen años trabajando con estos centros. En nuestro país todavía son contados la información a través de los centros. A partir de una reforma también muy reciente, de hace 2 años, se puede ya prescribir en dosis unitarias, de acuerdo a los lineamientos que expidió la Secretaría de Salud, cuyos lineamientos están normados a través de nuestra farmacopea. No es obligatorio, hay la posibilidad de que, si se desea, se haga la dispensación a través de dosis unitarias, que son dosis convenientes para un paciente por 24 horas y que tienen unas grandes ventajas, como lo vamos a comentar en un momento más. Entonces, algunos requisitos para hacer dosis unitarias están actualmente plasmados en el suplemento para farmacopea, en su 6ª edición. Estas serían las áreas que tendría que tener un sistema de distribución de medicamentos dosis unitarias, en donde también el farmacéutico y el auxiliar de la farmacia van a poder trabajar. Y igual, una dosis unitaria no se debe de dispensar hasta validar la idoneidad de la prescripción, desde una prescripción entregada el documento de manera original a la farmacia. En este sentido, nosotros hace algunos 20 años hicimos un sistema 2 unitarias para una clínica del IMSS, la clínica 46. Trabajamos 5 de los 11 pisos con 2 unitarias, y tuvimos resultados muy interesantes. Incluso los comparamos en aquel tiempo con un hospital que había publicado algo relacionado, el Hospital Miguel Servet de España, donde contabilizamos un error del 0.6 aproximadamente, Miguel Servet el 0.5% de los errores que podrían ser explicados, no graves, pero que vimos las grandes ventajas respecto a la utilización 2 unitarias, como es disminución de costos, disminución de errores, que la enfermera se dedique exclusivamente a sus labores y que destine el tiempo para ello. Identificamos interacciones, incompatibilidades, etcétera. Y bueno, finalmente, años después, algunos economistas tomaron nuestra publicación y dijeron que
podría ser un buen esquema para el país, sobre todo para el IMSS, comentaban, para ahorrar algunos cientos de millones de pesos. El farmacéutico también va o está participando ampliamente en la investigación de los medicamentos y en la investigación de las vacunas. Ya no me detengo en este tema. Y casi para finalizar, el farmacéutico también tiene un rol importante en la salud pública. Lo podemos ver en esta diapositiva, donde el papel fue preponderante, y desde aquí aplaudo la actividad de ese farmacéutico, tanto en la educación sanitaria como en la prevención del contagio, en la prevención de la automedicación. Todo el mundo salió a comprar medicamentos que observaba en las diferentes redes sociales que aparentemente eran buenos para el problema de COVID, pero que no había quien informara claramente de esta situación, y él previno mucho. El farmacéutico prevenimos mucho este problema de la automedicación. A su vez, pues seguimos suministrando, custodiando, conservando, dispensando. Por la parte del diagnóstico, los farmacéuticos de esta área siguieron pues con este gran tema en la primera línea incluso del tema del COVID, y pues mi reconocimiento para tal trabajo. Bien. Por último, quisiera yo comentar pues que nos debemos también a una deontología y a una ética farmacéutica. Esta ética es la que ética deontológica está plasmada también en el suplemento en su 6ª edición, y desde el punto de vista de la bioética y sus 4 principios, 4 pilares fundamentales, como serían el tema de el principio de justicia, es decir, que lo que existe alcance para todos en un proceso de distribución conveniente; el principio de no maleficencia, es decir, ante todo no dañar; el principio de beneficencia, ante todo hacer el bien. Son máximos pilares o deberían ser máximos pilares en este momento para el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, siempre trabajar en el sentido ético y en el sentido legal, pues nos va a dar la oportunidad de seguir prevaleciendo en un sistema de salud cada vez más complejo, con mayores necesidades, con menores recursos económicos y con una necesidad creciente de la población, porque pues seamos los confidentes en el tema del medicamento y que informemos correctamente acerca del mismo. Y pues espero más o menos haber sido terminado a tiempo, y bueno, les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros en esta Farmacia TV de la Farmacia Vidrio.